Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbror, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Jesús vive al máximo la adhesión y obediencia al Padre, quien ha querido entregarlo por todos nosotros. Pero esa entrega del Padre no se produce sin el pleno y libre asentimiento del Hijo. Para la reconciliación de toda la humanidad con Dios, Él ofrecerá el sacrificio de su propia vida en la cruz. Esa entrega del Hijo está como trasfondo del relato del episodio de la Transfiguración. No podemos perder de vista que Marcos, al introducir el relato de la Transfiguración, establece un vínculo con otro episodio ocurrido unos días antes. El diálogo que Jesús sostiene con sus discípulos referido a su identidad y misión. En ese diálogo Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, había respondido: Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías anunciado por Dios a Israel, el Mesías largamente esperado. Después de mandarles enérgicamente que a nadie le dijeran que él era el Mesías, comenzó a enseñarles que debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, matado y resucitar al 3er día. Pedro se negó a aceptar aquella posibilidad. El Mesías de Dios debía ser un caudillo victorioso que con la fuerza de Dios libraría a Israel de toda dominación e instauraría el reino de Dios inmediatamente, sometiendo a las naciones paganas bajo su dominio. Así pensaban todos los judíos. En la mente de Pedro, el Mesías no podía ser matado por los suyos, pero este Mesías liberador y político no estaba ni en la mente ni en los planes de Dios, por lo que Pedro recibió una reprimenda de Jesús. Después de llamar la atención a Pedro, Jesús advertía a todos, discípulos y gentes en general, que si alguno quería ir tras él, debía negarse a sí mismo y aceptar la cruz para seguirle. Quedaba claro que él no prometía la gloria humana a quienes querían seguirlo. Quien quisiera ser discípulo debía renunciar a buscar toda su gloria y seguir al Señor como aquellos que van a ser crucificados, cargando con su propio instrumento de ejecución. Pero para quien sigue a Jesús, la cruz es el camino que conduce a la transfiguración de su propia existencia. Unos días más tarde, con su transfiguración, Jesús manifestaría a Pedro, Santiago y Juan su identidad más profunda, oculta tras el velo de la humanidad. La luminosidad de sus vestidos manifiesta su divinidad. El Mesías no solo es un hombre, sino Dios mismo que se ha hecho hombre. En ese momento se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Moisés representa a la ley y Elías a los profetas, el conjunto de las enseñanzas divinas ofrecidas por Dios a su pueblo hasta entonces. Marcos no nos dice de qué están hablando. Dejaré que esa luz nueva ilumine nuevas. Aquel momento que viven los 3 apóstoles elegidos es muy intenso y por eso Pedro ofrece a Jesús construir 3 tiendas, una para Jesús,
otra para Moisés y otra para Elías. Se consideraba que una de las características de los tiempos mesiánicos era que los justos morarían en tiendas. La manifestación de la gloria de Jesucristo en su transfiguración sería interpretada por Pedro como signo palpable de que ha llegado el tiempo mesiánico, su manifestación. Pero en el momento en que Pedro se encuentra aún hablando, una nube los cubrió. La nube es el signo de la presencia de Dios mismo. De tu mirada mi rumbo, de tu abrazo. De esa nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Es la voz de Dios que proclama que Jesucristo es Hijo suyo y manda escucharlo. Jesús es más que Moisés y que Elías. Está por encima de quienes hasta ahora habían hablado al pueblo en nombre de Dios. Jesús es la plenitud de la revelación y ha venido a dar cumplimiento a la ley. Por lo que a quien hay que escuchar es a Jesús y hacer lo que Él nos diga. Yo vivía de seguido. La Cuaresma es tiempo para la transformación, y en la transfiguración, nos dice el Papa Francisco, Jesús nos deja echar un vistazo al cielo. No estamos llamados a acomodarnos a este mundo, todo y todos seremos transfigurados en un mundo distinto y ya eterno. Esto no significa que nos crucemos de brazos mientras llega este acontecimiento. Sin nuestro cambio personal, no habrá cambio social. Pero yo solo dejaba que la corriente llevara. Necesitamos que la palabra llegue a nuestro día a día, a nuestras relaciones, nuestro trabajo y sobre todo al centro de nuestro corazón. Escuchemos a Dios y a los que nos rodean. Y entendí que no alcanzaba todo lo que tú me dabas, porque decidí quedarme sin apenas arriesgarme en mi tienda acomodada, pensando que ya vivía el compromiso y la justicia, pero estaba amortiguada.